Buenas tardes. Si os parece bien, antes de empezar la tercera y última conferencia, pues rezamos un Padre Nuestro juntos. Seguimos sentados, si os parece. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Comenzamos la última conferencia de las jornadas sobre el cardenal Amigo Vallejo. Hoy tenemos con nosotros al hermano Pablo Noguera Aledo, que fue durante 40 años secretario personal del señor cardenal. Me toca a mí presentarlo y me alegro que me toca a mí presentarlo, porque si ya teníamos una buena amistad, a partir de este año que hemos trabajado sobre su figura, nuestra amistad ha crecido, constituyéndose en una auténtica hermandad. El hermano Pablo nació en Francia y se trasladó a Lama de Murcia, donde realizó sus estudios hasta Cou. Posteriormente, en 1984, hizo la profesión religiosa en los Hermanos de Cruz Blanca, pasando a Sevilla como secretario personal de don Carlos Amigo desde 1984, a quien acompañó durante toda su vida en todos sus viajes, sus visitas pastorales y todo su ministerio episcopal. Es comendador de la Orden del Santo Sepulcro, medalla pro Ecclesia Pontífice concedida por el Papa Benedicto XVI, hijo adoptivo de Medina de Río Seco, que como ustedes saben es el pueblo natal de don Carlos, medalla de oro de la ciudad de Sevilla. Actualmente completa sus estudios en el Seminario Metropolitano y en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Todos ustedes lo conocen, y lo conocen sobre todo por su discreción y por su buen hacer. Es un secretario fiel donde los haya. Incluso algún periodista dijo que era el secretario ideal para toda persona. Y sin duda, los que hemos visto su actuación durante tantos años, confirmamos ese dicho. Todos, repito, conocemos esa discreción con la que ha actuado. Juntos, los dos, durante el 22 y 23, a raíz del fallecimiento del purpurado, pues nos hemos unido para mantener vivo su recuerdo y el legado de Fray Carlos Amigo. De hecho, en el año 2023, en junio, apareció el primer trabajo sobre Fray Carlos, titulado Fray Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo de Sevilla, y el Centro Amigo de Cáritas Diocesana, que apareció en junio del 2023, cuando estábamos ya trabajando en el libro que apareció en diciembre y se presentó en esta misma facultad con el título Fray Carlos, cardenal Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla 1982-2009, un franciscano al servicio de la Iglesia 1934-2022, hecha por la Biblioteca de Autores Cristianos. El libro ya lo conocen ustedes, porque me consta que varias personas de las que aquí están lo tienen.
¿Qué podía yo decir del hermano Pablo? Pues muy sencillo. Yo he aprendido muchísimas cosas a su lado este año. He aprendido, bueno, pues a valorar la figura del arzobispo, que yo la tenía bastante bien valorada, pero sobre todo a quererla y amar, sin duda más todavía, a la Iglesia de Sevilla. Tiene toda la diócesis en la cabeza. Un dato. Murió un sacerdote y le pregunté, ¿nació en Morón? ¿No? Y yo me iba ya al archivo para ver la ficha. Y dice, sí, en 1938. Ah. Lógicamente no me fui al archivo, me fui a él y me dio prácticamente todos los datos. La experiencia suya ha sido profunda en la diócesis porque conoce a todo el clero, conoce sus nombres, conoce sus situaciones, pero siempre llevado a una gran discreción. Hemos hablado muchas veces y como saben ustedes que los historiadores podemos ser curiosos de vez en cuando, pues uno tira el anzuelo a ver si cae. No ha caído ni una vez. Lo cual ya significa pues de su discreción y de su afecto a las personas. Gracias, querido hermano Pablo. Y cuando te digo hermano, no solo es hermano en general, porque lo sea de tu congregación, sino fundamentalmente porque has sido para mí y eres un hermano para mí en estos momentos que es tan difícil una amistad profunda y una buena hermandad. He aprendido sin duda mucho contigo y bueno, espero que este camino que hemos empezado juntos de amistad y de trabajo en común se pueda mantener. Y ahora simplemente a disfrutar de su palabra y a disfrutar del amor y del afecto que él tuvo en vida y después de fallecido a Fray Carlos Amigo Vallejo. Muy buenas tardes a todos. Querido don Manuel, querido amigo Manolo. La verdad es que cuando a uno le adornan de tantas cosas, pues lo único que se le ocurre es dar gracias a Dios, que es bueno y se manifiesta a través de la generosidad casi desorbitada de personas como don Manuel. Pero a nadie le molesta un halago, más bien todo lo contrario. Gracias, Manuel. Ya sabes que también para mí eres un hermano, no solo un doctor, que lo es de título y en muchas otras cosas, no solo académico, sino es un verdadero hermano del que he gozado, no solo este año que hemos estado más cercanos en el trabajo, sino durante muchos años anteriores en el ejercicio del ministerio de don Carlos. La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, desde la cátedra Beato Marcelo Espínola, nos ha convocado a estas 17ª jornadas de Historia de la Iglesia en Andalucía. El tema central de las mismas ha sido la Iglesia de Sevilla en el siglo XX. La primera conferencia que tuvo el doctor profesor Leonardo Ruiz Sánchez se titulaba La Iglesia de Sevilla del siglo XX y sus arzobispos. En el día de ayer tuvo esta conferencia el doctor don Manuel Martín Riego, centrada en la figura de quien fuera el último cardenal arzobispo del siglo XX y el primero del siglo XXI. Me refiero a Fray Carlos, con el título de su conferencia Fray Carlos Amigo y Cáritas Diocesana de Sevilla, 1982-2009. Y esta última que nos ocupa, que un servidor va a intentar transmitirles. Fray Carlos Amigo Vallejo, figura y semblanza.
Hablar de Fray Carlos, amigo Vallejo, en Sevilla y en concreto en esta casa sería fácilmente prescindible, por mi parte, claro, ya que desde los cimientos y cualquier rincón e historia de este insigne edificio e institución hablan de su persona, sin necesidad de pronunciar su nombre o inmortalizarlo en pared alguna. Ante esta circunstancia que nos convoca, me viene a la mente la forma de pensar de la figura, entre comillas, que queremos presentar con una semblanza que siempre va a ser imprecisa por muchos motivos. Para Fray Carlos, hablar de sí mismo en la norma de educación básica, y no digamos en protocolo, no lo consideraba apropiado. De la misma manera que responder con una negativa ante una solicitud cuando se trataba de servir, tampoco. Por lo cual, siempre estuvo en esa disposición de servir y no hablar de sí. Ante esta diatriba he resuelto hablar desde la honradez, desde el dato puramente contrastado, sabiendo que no es fácil reprimir la subjetividad que nace de un corazón agradecido como el mío, no es para menos, pero salvando que prime sobre todo el hacer justicia con la historia próxima, tal vez acontecida casi ayer mismo, pero que ya constituye un documento y página que todos tenemos derecho a leer, sobre todo aquellos que quieran hacerlo. Tan solo hace un mes se presentó en este mismo lugar, en el Aula Magna, un libro que quiso ser una contribución a ello, considerándolo un homenaje por los 50 años de episcopado. No era una tesis, ni con un aparato exhaustivo y pormenorizado, más bien era como un aperitivo o un deseo de seguir en el empeño de un estudio más serio, crítico, de quien fuera hacedor, entre comillas, de una parte de la historia reciente de la Iglesia de Sevilla, el cardenal amigo. Los historiadores, como el doctor Martín Riego, andan siempre con hambre de legajos para hilvanar lo acontecido y contribuir al rigor de los hechos. Don Manuel Martín Riego, con esa persuasión ataviada de una noble sonrisa que le caracteriza, implicado en el estudio de la historia de la Iglesia, de lo que ha hecho una singular pastoral, lanzó la red, cual si de un pescador se tratara, a un mar de información y datos sobre una entrañable persona de todos sobradamente conocida, el cardenal arzobispo Fray Carlos Amigo Vallejo. El recuerdo de una emblemática persona suele quedar impreso en la memoria y corazón de quienes le conocieron. Estoy viendo las caras de ustedes y todos tuvieron una experiencia con él. Gracias a Dios, aún viven muchas personas que participaron con él de su vida. Si algo ayuda a los investigadores, a los rastreadores en el silencio de los documentos, es sacar información fehaciente, datos con los que escribir con rigor la historia, ese conjunto de acontecimientos y hechos, especialmente vividos por una persona más o menos influyente, creyente con mayúscula, como es el caso de don Carlos, como no podría ser de otra manera, con carisma, con autoridad, con sabiduría, con peso moral. A Fray Carlos nunca le llamaría yo líder, nunca pretendió serlo. Más bien en este caso, un hombre consecuente con Dios, en quien depositó su confianza, en quien creyó en su poder, en su amor infinito y en las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. Es verdad que las categorías para el estudio de la historia son el tiempo, el espacio, la duración coyuntural y causalidad, cuando se trata de una personalidad pública y, por tanto, se necesita perspectiva.
aunque en palabras de Fray Carlos decía: el conocimiento de alguien, entrecomillado, no solo debe de llegar a nuestro entendimiento al saber el elenco de unos datos fríos, acontecidos en un espacio determinado del tiempo, sino que hay que iluminarlos si se trata de creyentes, como es el caso, con el día a día de la fe, y que ha de recorrerse cargados con el imprescindible equipaje de la sinceridad, buscando la bondadosa huella de la mano de Dios que allí ha dejado, más que los descalabros y torceduras que puso la maldad, el pecado de los hombres, si es que los hubo. A la hora de elegir, decía don Carlos, hemos de quedarnos con lo bueno, no relativizar. No, el relativismo puede pasear la indiferencia como bandera, ni el propio gusto como criterio de conducta, ni pesimismo recalcitrantes. Los episodios de una vida, de cualquier vida, la mía, la de ustedes, como también la de don Carlos, podrían arrancar, al tratarse de personas creyentes, quién sabe, de una noche, quizás de unas dudas de fe, más tarde de un enfrentamiento, un cara a cara con la existencia más real. Dios. Pero en esos episodios también llega la claridad del día, donde ya buscaremos la presencia humana de lo divino que a la tarde abocará en una conversación reposada con la Iglesia, sí, pero con el mundo también. Con la Iglesia sí, pero con el mundo también. ¿Qué elementos podremos utilizar para aproximar la figura de don Carlos a todos nosotros? ¿Un argumento, una trama, una estructura, un suspense? No. En Fray Carlos, como él mismo solía decir, para cualquier recorrido era mejor aceptar que Dios fuere delante. Y así fue la vida de Fray Carlos, que quiero expresar en un transcurrir desde el amanecer de su tierna infancia hasta el crepúsculo de su natural existencia. Dios siempre fue delante en su vida. En su infancia era como el germen del nacimiento en Dios. En el entorno familiar empezó a nacer Dios en su vida. En el 1934, un año tan duro, de muchas evoluciones, decía: no creo que fuere un revolucionario por haber nacido en ese año, pero no me considero conformista. Quizás fuere un poco rebelde, no sé. Recuerdo a mi madre sollozando cuando debíamos escondernos en la bodega ante la sirena que avisaba. Mis padres evitaban siempre cualquier sufrimiento para sus hijos. Tuve una infancia muy feliz junto a mi padre Galeno y mi madre tan religiosa. Ella era como el corazón de mi casa, tenía una vida menos pública, pero intensísima con su familia. Vivía para ella, para su marido, para sus 9 hijos. ¿Cuántas veces, decía don Carlos, la he visto de rodillas y en oración en el cuarto a oscuras, rezando el rosario? De misa y comunión diaria. Nos inculcaba esa fe de una forma natural. No nos decía qué teníamos que hacer. Su ejemplo ya era el acicate. No se hablaba de política en casa, pero mi padre, que era alcalde, atendía a todas las personas. Cuanto más pobres, más. La posguerra fue dura. Mi padre era como un auxiliador de tantas necesidades.
Crecí en un ambiente religioso y devoto. No sé si de pequeño, pero de mayor. Más de una vez he dicho, ¿cómo me gustaría tener la fe de mi madre? En el sentido de ver la presencia de Dios en todas las cosas. Esta primera etapa le abocaría a conformar su ser hacia una etapa universitaria, a un despertar a la ciencia y a la profundización de la sabiduría. Después de estudiar bachillerato, alguna vez sugería a sus padres, de una forma muy genérica, que le gustaría ser cura, fraile, misionero. Pero mi padre abortó esta inquietud, porque consideraba que había de tener una formación fuerte, integral, para tomar esta decisión con pleno juicio. Mi familia, cuando nacía un hijo varón, nunca se preguntaba qué se iba a hacer de mayor. Tanto mi padre como mi madre eran de familia de médicos. Vallejo Nájera, el psiquiatra famoso, o mi padre, médico rural de pueblo. Esta profesión se juzgaba natural que fuera en el futuro también la mía. Y así inicié la Facultad de Medicina, la carrera. Durante esta etapa mi vocación quedaría aparcada. Mi padre quería que tuviera formación completa y nos animaba a participar en todo lo que culturalmente podría enriquecernos. Teatro, cine, música. No pierdas la ocasión que no vuelve. Me federé también en un equipo de baloncesto, vivía mi fe con la compañía de Jesús, con los Luises, confesaba con quien fuera más tarde el cardenal primado de Toledo, don Marcelo, que entonces era a la sazón capellán de la universidad. Fray Carlos era un intelectual nato. Recuerdo esa frase de que decía, sobre todo cuando se encontraba con jóvenes, todos los días de la vida hay que estudiar. Para los que se preparaban para ser sacerdotes, todos los días de la vida hay que leer teología. Y de todo un poco para curtirse en las lides del conocimiento. Decía, se necesita del estudio, de la investigación, del dato contrastado, de la publicación, luchar contra el diletantismo, la superficialidad. Había que dialogar con el mundo porque urgía que la Iglesia estuviera presente en todos los foros universitarios y en las corrientes de pensamiento. El espacio que no ocupe la Iglesia lo invadirá un pensamiento débil o el último, como le gustaba decir esa palabra, chisgarabí. Cuando ha habido sabios, han habido santos. Cuando no ha habido sabios, no ha habido nada de nada. Qué bien suenan estas palabras en esta casa. ¿Cuántos sacerdotes mandó a Roma a estudiar don Carlos? Llegó a ser la diócesis de Sevilla que más alumnos tenía en el colegio español en Roma, o una de las que más. Aparecería en esos momentos también de universidad su primera vocación. La chispa se dispararía por unos franciscanos que visitarían su pueblo. La decisión vocacional tuvo lugar cuando ya estaba estudiando en la universidad. La fue madurando. Cada vez que me dirigía a la facultad tenía que pasar por el santuario de la Gran Promesa en Valladolid. Quizás ustedes lo hayan visitado. La de horas de oración que pasé allí. La culpa
la tuvieron unos franciscanos. Hay una frase de San Agustín que él repetía mucho y decía: tú no querrías este deseo si Dios no lo hubiera puesto dentro de ti. No sabría decir por qué ni cuándo surgió mi vocación. Es verdad que el ambiente de casa era propicio, que en casa se respetaba a las personas y se cuidaba mucho lo sagrado. Me marcó mucho un pobre a la puerta de mi casa. En la presentación del libro también dije de este ejemplo que a mí me emociona porque él lo contaba siempre también emocionado. Cómo al salir en la feria de mi pueblo a la puerta de casa y encontrarme un pobre, de aquel poquito dinero que me diera mi padre para gozar de la feria, participé al menesteroso. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando al ir al teatro me lo encontrara en la puerta del mismo? Me turbé. ¿Cómo es posible este hombre con la necesidad que tiene que venga al teatro? Deprisa fui a mi padre y le dije: mira, he participado lo poco que me diste y el pobre, en vez de comprar comida, al teatro. Su padre, en un silencio, le dijo: Carlos, mañana tienes que darle un poquito más, porque hoy ha sido cine, pero mañana es teatro y es más caro. Fue una lección de su padre para don Carlos que le sirvió de aldabonazo para ingresar en el convento. De esa primera vocación surgió el compromiso. Como franciscano, empezó a vivir el desapropio, el ejercicio de obediencia, la donación total al dueño de la vida. Para adentrarse en la vocación hubo que hacerse un itinerario con las ayudas pertinentes para curtir la voluntad y adentrarse en los caminos del Maestro y de los pobres. Con el recelo propio a lo desconocido, inició esa senda, advertido de que tendría un sacrificio corporal, tendría una vida disciplinada, tendría madrugones, tendría frío, tendría una comida frugal y austera. Y estudiar mucho latín. Al respecto decía: con lo poco que me gustaba, porque venía de ciencias. Sin embargo, nadie me dijo que la auténtica dificultad la encontraría en la relación con las personas, en la vida comunitaria. Las medidas restrictivas son necesarias, pero lo mejor es guiarse por la ascética y la oración, por el enamoramiento profundo de Jesucristo, que es lo único que justifica una vocación. Y siempre a vueltas con el perfeccionamiento intelectual. Después de ese paso de formación, de noviciado, de primeros estudios de teología en Santiago de Compostela, los superiores indicarían que valía para más. Había que aprovechar este filón. Roma, Suiza, Francia, Madrid. Escudriñando en la ciencia, en la escritura, una llamada al mejor conocimiento para dar a conocer mejor lo conocido y vivido. Decía don Carlos: mira que he tenido que cambiar la cabeza cultural tantas veces y en muchos aspectos, pero no he cambiado nunca la cabeza de la fe. La obediencia me hizo salir tantas veces de casa, pero entendí
que todos los días había que seguir estudiando, no solamente para actualizar conocimientos, sino para vivir la actualidad de Dios, que habla en todo momento con la misma palabra. La voz de Dios a través de mis superiores hicieron que estudiara filosofía, psicología, primero en Roma, después en Madrid. Relacionarse te hace universal, te hace más católico. Para ello se necesita estar preparado. Para un creyente, la llamada de Dios es continua, y así la sintió don Carlos, por lo que yo pude percibir durante todos estos años de cercanía a su persona. Para él esa llamada era un servicio en la caridad. Y tuvo que salir una nueva salida de casa para ir a casa. ¿Cómo puede ser eso? Salir de casa para ir a casa. Para él el mundo era su casa. Cualquier ambiente era el apropiado para vivir como buen franciscano. Casi inadvertidamente bajó al barro de la limitación humana cuando se puso al servicio de la misma. En esos años de estudios tuvo que trabajar para sostenerse en el estudio y compaginaba la ciencia y el estudio con el trabajo de la docencia en un centro de estudios especializado en la dificultad del lenguaje. Ahí aprendió lo que era el verdadero tesón y esfuerzo que supone abrirse camino a personas con otras capacidades en la sociedad. Le hizo ser mucho más sensible, no a personas de menor grado, sino a personas con diferentes capacidades. A la puerta llamaba la obediencia otra vez representada en sus hermanos los frailes y quisieron que les ayudara y les sirvieran en el gobierno de la provincia franciscana. No era una tarea fácil, pues un gobierno en fraternidad no es así como el gobierno del obispo hacia los sacerdotes, sino que es más circular. Si quieren, donde las caras y los corazones entrelazados le urgían para ayudar a caminar a sus hermanos descalzos. Venezuela, Tierra Santa, Marruecos. Fueron años duros del Ponconcilio. Aplicación del mismo, renovación litúrgica. Y nuevamente tuvo que salir de la casa de dos maneras. Para ir de misionero y como arzobispo a la casa del Islam, a Marruecos, donde tendría que establecer el diálogo. En la tradición franciscana, la relación con el Islam es algo muy propio de nuestro sentido universal, decía don Carlos. ¿Qué era para él? Porque aquí comenzaba su camino como obispo. ¿Qué era para él ser obispo? Él comprendió que el obispo fundamentalmente era aquel que con la palabra de Dios trataba de servir al pueblo que se le había confiado. El diálogo interreligioso había de hacerse con creyentes. ¿Cómo es posible que él pudiera hacerlo con creyentes en Marruecos? Cuando se quiere quitar la religión, se rompe el diálogo. Y él entendió que el musulmán que es creyente y que se considera siervo de Dios, quiere dialogar con otro creyente cristiano. No quiere hacer filosofía, no quiere hacer cultura, que sí, también. No quiere solo hacer civilización. Quiere poner a Dios en el medio. Decía, entrecomillado,
Nosotros los católicos no podemos, por mor de que nos acepten, dejar de presentar nuestro Dios, que es Jesucristo. La iglesia que tengo que servir, decía, es pequeña en número, pero grande en servicios evangélicos. Servicios que se convertían en la palabra con gestos, ya que no se podía hacer de otra forma que pudiera interpretarse como proselitismo. Yo no puedo desarrollar aquí esta etapa. Don Manuel Martín Riego me dijo, habla de Tánger. No puedo desarrollar esta etapa porque serían muy larga en silencios. Pues la evangelización que ejerció, más que sociológica, era al corazón de miles y miles de personas a las que hablaba de Jesucristo, sembrando la caridad. ¿Se puede hablar de Jesucristo sembrando la caridad? Claro. En dispensarios, en hospitales, en enseñanza, en promoción a la mujer musulmana, en alfabetización, en desarrollo para la gestión. La diócesis de Don Carlos en Tánger geográficamente era tan extensa como toda Andalucía. Dios seguía conversando con él continuamente. Precisamente hace justamente un mes fallecía en Santiago de Compostela quien fuera su secretario, un franciscano, en Tánger, un franciscano con 100 años, que cumpliera en mayo, falleció hace justamente un mes. Y él escribió de Don Carlos lo siguiente. La experiencia de un secretario, lo más cercano, decía: era Fray Carlos un hombre espiritual y humano. Sabía escuchar, era paciente, se mostraba siempre disponible para acompañar a los que se acercaban a él, personas, grupos, instituciones. Era el pastor que cuidaba a católicos y musulmanes. Cuidaba, curaba y animaba. Y ese acompañamiento estaba presente siempre. Su talante caritativo y misericordioso se hacía presente siempre. Entre cristianos, musulmanes, judíos, buscaba siempre las cauces de entendimiento. Pero una nueva llamada, una nueva salida de casa para entrar de nuevo a casa, a un nuevo ideal, a una nueva promesa de Dios. ¿Saben cuál? Sevilla. No era sevillano, no era andaluz, no procedía de la Conferencia Episcopal Española, no era sino un simple arzobispo fraile, algo que para él, y lo decía muchas veces, no supuso ningún inconveniente en ningún momento de su vida como pastor, sino más bien todo lo contrario. Por ser franciscano ya se le atribuían una serie y se le disculpaban otras limitaciones, si es que las tenía. Al llegar solicité ayuda a los sacerdotes para que fueran mis maestros, y puedo decir que lo fueron, y grandes maestros. ¿Cuántas lecciones terminé escribiendo? Aprendí del desamparo en el que se encuentran los sacerdotes, cuando en realidad es una persona fácilmente vulnerable.
tantas veces incomprendidos, indefensos, por lo que puede representar ante el mismo pueblo. Aprendí la pastoral diocesana, aprendí a descubrir los derechos de todos los bautizados, a conocer mejor la vida consagrada, los laicos, la piedad popular. Intenté dar cumplimiento a lo que siempre fue una línea de conducta evangélica ya desde mi tierna infancia. Aprendí a vivir la Iglesia. Me permitirán que de Sevilla hablen ustedes. ¿Qué puedo decir yo? ¿Qué puedo añadir? Ustedes han sido testigos para observar lo que siempre fue su deseo, la discreción. Llegó organizando la curia diocesana, estableció vicarías episcopales. Encontraréis en este libro, que no es que estemos presentando este libro, estamos hablando de esta figura, pero bueno, en el libro encontraréis todos los hitos que vivió en su paso por Sevilla. Beatificación de Sor Ángela de la Cruz, primera visita de San Juan Pablo II, Exposición Universal del 92, Congreso Eucarístico Internacional de 1993, que contó con la presencia por segunda vez de San Juan Pablo II en la clausura del mismo. Congreso Internacional de Catequesis, Congreso de Caridad y Pobreza, Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, primer congreso, ahora se está preparando el segundo. Congreso Nacional de Sacerdotes, inauguración de la nueva sede del seminario y centro de estudios teológicos, el inicio del germen de lo que hoy gozosamente estamos viviendo aquí, Facultad de Teología. Jubileo del año 2000, con la convocación de todas las realidades pastorales y sectoriales diocesanas, la Asamblea Diocesana Festiva de Laicos, la restauración de tantos templos, catedral, palacio arzobispal, nueva residencia sacerdotal, casa de ejercicio, nuevo edificio del CEU, San Pablo, aquí tenemos a nuestro hermano, en Bormujos, plan de formación permanente de las hermandades y cofradías, implantación de todas las cáritas parroquiales, de las que ayer ya dio buena información nuestro querido don Manuel. En esta etapa también fue nombrado cardenal de por San Juan Pablo II y decía don Carlos al respecto: ¿cómo es posible que un franciscano ostente la dignidad de cardenal? Un periodista se lo preguntó, ¿cómo combina tal cosa? Él dijo, muy bien, perfectísimamente. Si entendemos que el cardenalato es un servicio y el ser franciscano un estilo de hacer ese servicio. Es verdad que es una tarea de gobierno muy importante, muy cercana al Santo Padre, y que cualquier opinión podría tener una repercusión incluso internacional. Pero nunca me he sentido príncipe. Más bien, soy un fraile vestido de cardenal. Y Dios le siguió llevando de la mano a un ministerio más universal todavía. Por encima de la edad, las limitaciones físicas, si es que las tuvo, yo no las percibí hasta última hora. Seguía la llamada de Dios a otra forma de vida ministerial como arzobispo emérito. Representaciones, legaciones pontificias en países de América, toda América Central, América del Sur, América del Norte, sobre todo con la influencia hispana, nordeste de los Estados Unidos, México, el Caribe, charlas espirituales, ejercicios, conferencias, publicaciones, cónclaves, reuniones en Roma, pero era incansable.
En una de sus últimas publicaciones definía en lo que ya estaba inserto, en la vejez. Definía la vejez activa de esta manera. Es la de una edad que busca las posibilidades de permanecer siendo uno mismo. No te dejes abatir por lo que pudiera ser la limitación física. Haz caso a la recomendación de San Juan de Ávila. Mirarse mucho a uno mismo trae desmayo. O a la de San Pablo, buscar y encontrarse con todo lo que es verdadero, trabaja por lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable. Todo mérito para tenerlo en cuenta. Otra de las personas muy cercanas a don Carlos en su etapa en Sevilla fue don Francisco Ortiz Gómez, quien fuera su vicario general. En su contribución al libro, como un testimonio, es larga, pero yo he elegido la última parte, en la que habla de un sacerdote muy cercano que le comentara cómo don Carlos, por vivir con tanta intensidad su trabajo, llegó hasta la extenuación. Es decir, se desmayó en una visita a una parroquia en donde tenía unas confirmaciones. Sufrió un desvanecimiento motivado por su estilo de no parar y acudir allí donde fuera reclamado. Cuando se recuperó, dijo: si hoy me hubiera muerto solo y en palacio por querer reservarme, nada tendría sentido. Pero si hoy tuviera que morirme aquí, con mi pueblo, todo tendría sentido. Decía don Francisco Ortiz, genio y figura, no lo podía remediar. Cuando se trataba de darlo todo, lo daba mucho más. Y siguió conversando con Dios, viviendo siempre y de cualquier forma en Cristo, al pie del altar, en la Eucaristía y en la penúltima hora. El primero y último servicio al pie del altar siempre, donde comenzara la cena Jesús con sus amigos. A él le tocó también al pie del altar. Iba a celebrar la cena, pero antes tuvo su particular Vía Crucis. En este Vía Crucis no hubo improperios, sino un permanente hosana, con fragancia Pascua. Todo se dispuso para el banquete celestial. En ese Calvario entregaría su alma. El altar es Calvario. Rodeado de quienes le quisimos, unos estábamos presentes y otros cerca. El último hálito de vida coincidió con la elevación del cáliz. Después, María, la Virgen Madre, cantando el amén, se lo llevó al monte Serrato. Dirán ustedes, ¿qué monte es ese? El título de su cardenalato, de su iglesia en Roma, porque precisamente ese día fue el día que falleció.
con esta breve semblanza de Fray Carlos Amigo Vallejo, hemos dado unas pinceladas de una figura a la que no podemos adentrarnos más, porque se fue ayer, que nunca quiso ser tal figura, pero sin pretenderlo, con sus lecciones de vida, escribió unas páginas de historia en la iglesia de Sevilla. Esas lecciones se dictaron y escribieron con la fuerza y tinta de un creyente. El texto rezuma fe y maestría. Los tiempos pasan, los amores como Dios no se mudan, permanecen. Llegar al final de don Carlos no es el término, se lo aseguro, sino el principio de un nuevo día. Le gustaba cantar por Bajini, muchas veces se lo escuché. Tu casa mi casa será mi morada, banquete de fiesta mi hogar, vestido de gracia y una túnica nueva para la Pascua. Muchas gracias. Muchas gracias, querido hermano Pablo, por tu sentida y emocionante conferencia. Él tiene clase dentro de un ratito. No sé si alguna pregunta quieren ustedes hacer, algún comentario, alguna cosa. Unos minutos cuenta con ello, ¿no? Sí. Pues nada. 5 minutitos. Yo no voy a hacer ninguna pregunta. Yo lo que me gustaría es poder intervenir unos minutos y dar mi impresión sobre los campos. Muy bien. Y parece bien. Y si no pone por lo mismo, me vuelvo a sentar y no pasa nada. No, yo soy aquí un mandado. Aquí el que manda es don Manuel. Nada, lo que usted diga. Sí, sí, sin duda. Tengo una condición sine qua non. Yo o hablo con micrófono o no hablo. Se le oye bien, se le oye bien. Sí, sí, se oye bien, se oye bien. Hay micrófono. No, pero puede venir aquí, sin problema. Bueno, buenas tardes a todos y gracias anticipadas por aguantarme unos minutos que van a ser breves, pero he pedido el micrófono porque si no, al hablar para acá, no os ibais a enterar y eso resulta muy desairado, hablar sin que la gente se entere. Mi idea, claro, yo he venido a todo este ciclo por el cariño enorme y admiración que le he tenido siempre a don Carlos. Y por tanto, pues aquí, sin haber preparado nada, pues me ha surgido todo un torrente de actos que he vivido con él. Yo he trabajado con don Carlos y he coincidido en tal cantidad de cosas que, bueno, llegué a conocerlo yo creo que muy bien. Yo coincidí siempre trabajando con él cuando yo era directivo de la Federación Católica de Padres de Alumnos y don Carlos estuvo siempre con nosotros, con la Federación y con la CONCAPA Nacional, en los congresos, en nuestras reuniones, en nuestras visitas periódicas para exponerle cómo funcionábamos, qué hacíamos y él darnos sus orientaciones. También desde la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación San Pablo CEU, a las cuales pertenezco y he tenido cargo de presidente y directivo en ambas, también como formando parte del séquito en la ida a Roma, cuando tomó posesión
en la iglesia de Montserrat y de Santiago de los Españoles, que le asignaron en Roma, y tuvimos el honor, mi mujer y yo, de ir en su séquito. Y durante aquellos días, 4 o 5 días, pues convivimos desde el desayuno hasta la cena. Y durante el día íbamos el grupo entero acompañándolos. Todo muy emocionante. Después también en la Fundación San Pablo CEU, pues todas las aperturas de curso, clausuras de curso, la organización que yo hice durante 3 años de las Jornadas Católicos de Vida Pública, en la cual teníamos más de 700 personas participando en ellas. En la apertura, alguna clausura de curso de la Fundación San Pablo, de entrega de diplomas en el mes de junio, con un calor espantoso, pues estaba don Carlos allí con 1.700 personas. Después también en las beatificaciones en Almería, donde también estuvimos allí, nos encontramos felizmente. En Madrid, en la Fundación San Pablo también, en el Colegio Mayor San Pablo también nos encontramos. Bueno, ha sido tal cantidad. También cuando organizamos en Chiclana, en la playa de la Barrosa, un ciclo de conferencias, invitamos a don Carlos en el mes de agosto y vino a dar su conferencia. Yo también era conferenciante en ese ciclo y tuve el atrevimiento de preguntarle en la cena posterior: don Carlos, la próxima conferencia la doy yo. ¿Me puede usted alumbrar algo de lo que yo deba decir? Y lo hizo, y me alumbró el camino. Bueno, es tal cantidad de veces que he trabajado con él que creo que he llegado a conocerlo bastante. Y puedo decir que la primera facultad que yo diría que tenía don Carlos, pues era realmente sensacional, extraordinario. Era que él era pastor en todo momento. En todos estos encuentros, en todas estas reuniones, en todos estos, siempre hacía su labor pastoral. Siempre daba su mensaje, su encargo, la encomienda que nos daba, después de oír lo que estábamos haciendo y lo que proyectábamos, tanto en la Asociación Católica de Propagandistas como en la Federación de Padres, como en la Fundación San Pablo, como en todo ello. Siempre él aportaba, siempre nos entregaba un tesoro de consejo y de algo verdaderamente extraordinario. ¿Y cuál sería la segunda facultad que diríamos? Bueno, la segunda facultad es que, pese a que él era grande en todo, grande en estatura, grande en cabeza, grande en espiritualidad, grande, bueno, pero a pesar de la grandeza, y con cualquiera de nosotros lo tenía que mirar para arriba, pues era de una proximidad, de un cariño al hablar con él, que era realmente extraordinario. Realmente extraordinario. ¿Y cuál sería la tercera? Bueno, es que él era un intelectual, era un teólogo, era un literato, era un escritor. Ahí están sus obras, un montón de libros enormes, sus artículos en la tercera de ABC, ¿y qué más? Pues la cuarta facultad que yo diría es que era un orador nato. Había nacido para ser un orador. Y yo recuerdo perfectamente, algunas de sus homilías, algunas de ellas, pues, en la Fundación San Pablo, otras en su capilla privada, donde teníamos muchas reuniones en el Palacio Episcopal. Bueno, yo recuerdo una de sus homilías que empezó como él empezaba siempre. Pues se ponía, pues, desde luego, en pie, próximo en el escenario hacia adelante. Y empezó a hacer así con las manos. Y aquella mujer estaba amasando la harina para hacer el pan, pero aquello no subía, aquel pan no subía. Estaba hablando de ese evangelio tan interesante. Y resulta que es que no había puesto en esa masa la levadura. Esto es lo mismo que yo os digo a vosotros. Vuestro trabajo, vuestra dedicación, pero si no lleva la levadura de la espiritualidad y del amor a Dios. Aún recuerdo de esto hace 25 años, no sé cuánto. Bueno, es tremendo lo de don Carlos, es verdaderamente único.
Y entonces, pues bueno, esto es fundamentalmente lo que yo quería, haceros partícipes a vosotros de esa modesta experiencia mía, tan riquísima, porque es que ha sido disfrutar a lo grande con don Carlos. Pero cuando se habla de don Carlos, no solo es don Carlos, hay que hablar de nominalmente su secretario, el hermano Pablo. El hermano Pablo. Porque resulta que es que él, además del secretario, él era una pieza en el trabajo con don Carlos. Y además don Carlos le tenía un respeto imponente a lo que él decía o hacía. Él tenía el poder de modificar lo que don Carlos quería hacer. Yo lo he visto materialmente decirle, no, que no, don Carlos, cogerlo del brazo, que no, don Carlos. Porque la colaboración era tan enorme que excede mucho a lo de un secretario que toma nota y lleva la agenda. Es que además facilitaba todo para don Carlos. Yo recuerdo algunas ocasiones, por ejemplo, cuando organicé las jornadas católicas de vida pública, él, como estuvo siempre en todos nuestros actos, en todos. Bueno, pues, o al menos en los actos que yo estaba. Bueno, pues en cierta ocasión las solíamos presentar las jornadas en el Palacio Arzobispal y me llama el hermano Pablo, mira, José María, que don Carlos no tiene la agenda muy ocupada y no puede estar en el acto de presentación a los medios de comunicación. Bueno, yo digo, pues bueno, hermano Pablo, lo siento muchísimo, pero yo, si no está don Carlos, no hago presentación de la jornada. Y se ha acabado. O tenemos aquí el relumbrón de don Carlos o yo no hago. Al cabo del rato me llama otra vez el hermano Pablo, mira, José María, que hemos reajustado la agenda y estará don Carlos. Todo a través del hermano Pablo, todo era fácil, todo tenía solución. No sé, la experiencia que hemos vivido es tremenda. Yo escribí modestamente una necrológica de don Carlos cuando falleció, que le mandé un ejemplar a él, se publicó en alguna revista, algunas cosas. Y ahí yo fundamentalmente hablaba pues de esto mismo que os estoy diciendo ahora, que la convivencia con él, el trabajo que he estado con él, lo que he recibido de él y que no podemos hablar de don Carlos si no hablamos también del hermano Pablo. Bueno. Discúlpenme, ya he hablado bastante y nada más, muchas gracias. Bueno, yo sé que el cariño es tan grande. Agradezco mucho las palabras de nuestro querido. Pero cuando nosotros nos marchamos a Madrid, me preguntaban a mí que quedaba en Sevilla y tal. Sevilla, sin don Carlos, para mí, no es que no tuviera sentido, sino que yo estaba aquí por don Carlos. Y cuando don Carlos se marchó, pues yo me fui con él. Y cuando don Carlos volvió, yo volví a Sevilla. Sí, volvió. ¿Cómo volvió? Viviendo en nuestro corazón. Y sus restos mortales aquí están. Y por eso estoy yo aquí. Yo aquí no he venido a hablar de mi persona. He venido a hablar de don Carlos, al que ustedes quisieron mucho. Y como le quisieron mucho, yo también me he sentido querido. Gracias, siento dejarle, pero me llama la obligación. Gracias, don Manuel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sin el hermano Pablo no podemos seguir. Por tanto, se consideran clausuradas las 17 jornadas de historia de la Iglesia en Andalucía. Gracias a ustedes y ya en junio saldrá en el volumen 17 del Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza, saldrán las 3 conferencias y los artículos que nos mandan los historiadores. Gracias de corazón por vuestra asistencia.